cambiar de tema y vamos a hablar de algo bastante curioso que viene sucediendo en nuestro país, pero también igualmente satisfactorio. La exportación de softwares en el Perú está incrementando cada vez más y vamos a ver un informe que demuestra el talento peruano, la creatividad utilizada en los videojuegos. Lo que usted está viendo es un paseo virtual por la ciudadela Machu Picchu en 3D, es decir, que usted puede conocer nuestra maravilla sin salir de casa. ¿O sabe cuál es el plus de este programa virtual? Nada menos que su creador es peruano. Se trata de Renzo Sánchez, un ingeniero que estudiaba software y que en el camino descubrió que los videojuegos eran su pasión, que se atrevió a incursionar en este campo cuando en nuestro país esta carrera aún no existía. Y en la universidad pues veo que los sistemas, me encanta programar, los algoritmos son, es muy divertido, muy dinámico, pero ya veo el otro estilo de programación gráfica, ¿no? que te enriquece mucho, ¿no? Empezó desde cero. La necesidad lo hizo aprender a crear absolutamente todo, desde una lluvia hasta un personaje virtual. Hablamos de un juego cualquiera, ¿no? Un juego cualquiera tiene lluvia, por ejemplo, ¿no? Tiene lluvia. Hacer una lluvia, o sea, la programación que te hace esa lluvia, se hace en un lenguaje de programación especial que es HLSL, que es un shader, donde te comunicas con la tarjeta de video y te puedes demorar 4 meses en hacer una simple lluvia. Y una simple lluvia no es ni siquiera el 0.1% de un juego, ¿no? Pero como nada es gratis, debió buscar solo lo que aquí no había respecto al fascinante mundo de los videojuegos, desde libros hasta programas, dedicándole de 12 a 14 horas diarias a su objetivo: convertirse en un experto creador de programas de videojuegos en 2D y 3D, como este personaje, por ejemplo, y tener finalmente su propia empresa. Hoy se da el lujo de que sus videojuegos, traducidos en varios idiomas, se paseen por distintas partes del mundo, desde Brasil hasta Corea y en el mismo Estados Unidos, que es el país estrella en esta materia. Mostrar nuestro trabajo a través, por ejemplo, de la aplicación que hicimos para PromPerú, eso se ha mostrado en Sao Paulo, en París, lo han llevado también a Corea, está en 3 idiomas en realidad, en español, en portugués y en francés, pero lo llevan a muchas partes del mundo, a muchas ferias internacionales. Los videojuegos del G se ven en todo el mundo, ¿no? En este momento en cualquier parte del mundo que tiene un Smart TV se puede descargar gratuitamente el juego y jugarlo, ¿no? Y está con toda la información de nuestra empresa. Estamos haciendo actualmente un videojuego para una empresa, para iPhone, iPad y Android, por esas 3 plataformas. Si no observen esta carrera de autos, como pueden ver, las calles son nuestras y usted lidiará con una combi o con un tico, es decir, llevan el sello peruano dentro. Por supuesto, nos pusimos a jugar, aunque sin mucha suerte. Algo que debemos rescatar de estos juegos es el apego a nuestra identidad. Sus personajes son parte de nuestra historia, desde un chasqui hasta un cóndor, con fondos musicales que rescatan nuestras raíces, como diciendo: señores, estos juegos son peruanos. Y Renzo, personaje de esta historia interesantísima que nos ha contado Giovanna Constantini, ya está en los estudios de Buenos Días Perú y nos va a contar sobre los videojuegos hechos por peruanos. Más de una sorpresa tras la pausa. Perú ya exporta distintos softwares, pero esta vez en videojuegos. Para hablar de eso ya nos encontramos con Renzo Roberto Sánchez. Él es ingeniero de software. Renzo, muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días Perú. Buenos días, Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes comentar sobre estos softwares que tú estás desarrollando, que tienen también personajes peruanos?
Sí, bueno, desarrollamos una serie de videojuegos y aplicaciones, en general, básicamente para empresas. Dentro de lo que hemos desarrollado, por ejemplo, hay un paseo virtual por Machu Picchu. Esa es una aplicación de realidad virtual que lo hicimos por encargo de PromPerú. Y hay una serie también de videojuegos que tienen motivos peruanos que hemos hecho para el Smart TV del G, por ejemplo, ¿no? Ahora, para lograr un recorrido virtual tan minucioso como lo hemos visto en imágenes, me parece, uno tiene que hacer en la realidad una medición, un recorrido, calcular exactamente la cantidad de murallas, los tamaños. Cuéntanos un poco al respecto. Hay varias técnicas, ¿no? Porque digamos que el equipo de trabajo para hacer un proyecto de este tipo se diferencia claramente por dos tipos totalmente distintos, ¿no? Que una es la parte de diseño, la parte artística, y la otra es la parte de programación, digamos, la parte de ingeniería. De ejecución. Sí, de ejecución y de ingeniería en general, ¿no? Donde están todas las matemáticas, los cálculos, los planos, los vectores y las matrices. En el primero es donde se modela y es donde tú dices si se hace por cálculo o por mediciones o no. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay una manera de hacerlo que es por planos, donde se tienen los planos exactos de cualquier arquitectura en general, no solamente Machu Picchu, no puede ser una casa. O se puede hacer por foto, porque finalmente el artista es como si modelara en arcilla, entonces puede copiar, ¿no? Entonces el proceso de hacer esta creación en 3D que se hace en mallas, en base a polígonos, se asemeja mucho a como modelar en arcilla. ¿Con ¿no? Machu Picchu cómo has hecho? Con Machu Picchu se hicieron con fotografías y con algunos datos, pero se copia con fotografías, bien detalladas, ¿no? Y de todos los ángulos. Ahora, el videojuego no solamente requiere esa parte de ingeniería, ¿no? en la ejecución misma del juego, sino también hay que hacerlo vendible. ¿Qué criterios utilizas para digamos, que la gente guste de este software? Digamos que hay dos componentes principales, ¿no? Una cosa es la jugabilidad, lo que se llama el gameplay, ¿no? O sea, qué es lo que haces dentro del juego, qué es lo que te llama dentro del juego, qué actividades hay por hacer o qué intereses hay dentro del juego. Y la otra es la parte de la riqueza gráfica, ¿no? Que de repente te impacta mucho porque los gráficos o tienen efectos, pues, de la puesta del sol o lluvias o efectos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es una combinación de la parte técnica con la parte de jugabilidad. Tu profesión es ingeniero de software. Quiere decir que estás capacitado para desarrollar programas que puedan correr, trabajar en cualquier dispositivo, en una PC, en una laptop, en un iPad, en fin. Ciertamente esta ciencia en el Perú ha sido cuando menos incipiente en los últimos 20, 25 años desde que floreció el mundo de la tecnología y de las redes. ¿Cómo ves a mediano plazo, a largo plazo, esta evolución de los peruanos haciendo tecnología para las máquinas, que es más bien un privilegio de los gringos y de los japoneses, ¿no? Sí, efectivamente. Está creciendo enormemente este campo, ¿no? Cabe destacar de que si bien mi profesión es, yo estudio ingeniería de software, sin embargo yo no ejerzo como ingeniero de software, sino como programador de juegos. Pues son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Ah, mira tú. Sí, de hecho, o sea, la carrera de un programador de juegos es ciencias de la computación, que curiosamente, que es lo que les comentaba, es la misma carrera de los astronautas de la NASA. Es una carrera llena de matemáticas, es la carrera más respetable de ingeniería, ¿no? Y es una carrera llena de matemáticas. Mis respetos, entonces. Muchas gracias. Entonces, esa es la carrera de un programador de juegos, ¿no? Porque el programador de juegos, estamos hablando ya de las partes matriciales, vectores, componentes, comunicarte con el hardware, porque no solamente pues, un desarrollador de este tipo de software de entretenimiento únicamente no hace videojuegos, sino también aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, que comunicarte con el Kinect, con los últimos dispositivos, ¿no? Porque ahora los juegos no son simplemente jugar con un teclado, sino simplemente también moverte, ¿no? Como el Kinect, ¿no? Que ¿Quiere decir que a futuro el Perú promete, digamos, marcar alguna pauta en lo que es software, desarrollo de juegos, sí, tecnología? Definitivamente. ¿No es un privilegio ya del Silicon Valley? No, definitivamente hay muchos países que están avanzando en esto, ¿no? En Brasil,
Colombia, Argentina y Perú. Claro, o sea, es un orgullo eso, ¿no? Y qué importante lo que dices, porque ahora, por ejemplo, muchas personas utilizan los videojuegos incluso para poder transportarse a otras zonas, ¿no? A países, conocer un poco más de términos de cultura, como lo que tú has hecho utilizando, por ejemplo, personajes como el Cóndor, el Chasqui también. Sí, es otro videojuego. Ahí también un videojuego. Ha cortado las brechas, por decirlo así. Sí, realmente ahora pues la industria del entretenimiento pues mueve millones de dólares, ¿no? Es increíble. De hecho, otra de las cosas que comentaba es que Estados Unidos tiene un asesor en esto, ¿no? Que nosotros la trajimos el año pasado por un evento que organizamos que se llama COIDEF. Entonces es increíble la importancia. Así como nosotros tenemos asesores para minería, Estados Unidos tiene asesores para videojuegos. Incluso participaste, estuviste en una feria COIDEF, ¿no es cierto?, el año pasado, sí, con profesionales que han trabajado con Spielberg en películas muy importantes, ¿no? Muy conocidas, reconocidas. Sí, exactamente. El año pasado trajimos a Carlos González Ochoa, que él ha trabajado es programador del juego Uncharted, que es un juego que ha tenido un presupuesto de $50 millones, ese videojuego. ¿50 millones? 50 millones de dólares. Wow. El Uncharted, que solamente es exclusivo de Sony, solamente se vende para PlayStation. PlayStation, claro. Y trajimos a Henry Labonta, que él ha sido el director de gráfica del Need for Speed, ¿no? Es un juego famosísimo, ¿no? Y este año en noviembre nuevamente vamos a tener COIDEF y a traer a 4 profesionales. Oye, Renzo, qué bueno, la verdad. Mis respetos nuevamente, porque creo que es una carrera muy trabajosa, de mucho conocimiento, y sin duda estás colocando el nombre del Perú en un sitial que no tenía antes, así que bien por eso. Mis parabienes y mis agradecimientos, sobre todo por haber venido esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. 8